Dicen, disculpe, ¿qué página dijo del texto? La número 82. Muchas gracias. Ya. Entonces, como les decía, cuando nosotros hacemos la investigación de mercado que ya vimos antes y cuando queremos presentar nuestros resultados, tenemos que utilizar herramientas de estadísticas. Es muy importante esto. Entonces, tenemos que utilizar estas medidas de tendencia, estas medidas de dispersión y estas medidas de agrupación, de posición. Sigo diciendo agrupación. Que nos sirven para ver más o menos cómo se comportaron la población de estudio. ¿Ok? Como saben, cuando nosotros hacemos una investigación y queremos ver un grupo o un nicho de mercado o alguna cosa así, no vamos a entrevistar a toda la gente que podamos. O sea, no vamos a entrevistar, por ejemplo, si tenemos, yo qué sé, si queremos poner un mercado en Quito, no vamos pues a entrevistar a los 3 millones de quiteños que son o más y irles preguntando uno por uno las preguntas, sino que tomamos un grupo, yo que sé, de unas 100.000 personas, unas 200.000 personas, y con eso vamos viendo más o menos las tendencias. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las tendencias? Básicamente se podría decir que es lo que más se repite, ¿ya? Lo que, bueno, como en redes sociales es lo más nuevo, etcétera, ¿ya? Pero cuando hablamos de estadísticas nos referimos un poquito más a ver cómo se comporta un cierto grupo de personas o una población. ¿Okay? Entonces, para poder primero empezar a estudiar estas cosas, debemos tener en claro tres conceptos fundamentales que ustedes han de haber visto en matemáticas, que son la media, media aritmética, métrica, métrica, la mediana y la moda. ¿Ok? ¿Han revisado esto tal vez ustedes antes? Sí, listen en décimo, creo. Ya, ok, Sí, entonces sí sabemos lo que son la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces sabemos que la media aritmética la expresamos como esto, la media aritmética, y es la suma de los elementos de un grupo, vamos a poner n, sobre el número total de elementos de ese grupo. ¿Ok? Ya. Tal vez si no han visto este signo de aquí, es un sigma y significa sumatoria, ¿ya? Si no lo han visto, tal vez. ¿Ya? Ya. Entonces, eso sabemos que es la media. La mediana, sabemos que si, por ejemplo, tenemos 10 datos, yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Tenemos 11 datos aquí. La mediana es el dato que está justo en el medio de los dos datos extremos, ¿ya? Entonces tenemos que ordenar todos los datos de mayor a menor y ver el que está justamente en el medio. Si es que es un número impar en este caso, como son aquí 11, sería, por ejemplo, en este caso el número 2, 4, 5, el 6, ¿ya? Porque tenemos 5 acá y 5 acá. Pero si es que, por ejemplo, es simplemente un número par, se toma los dos valores que estén en el medio. ¿Ok? Esto para hacer un recorderis rápido, ¿ya? Y la moda simplemente es el valor que más se repite. Punto. ¿Ya? Si tenemos 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, la moda sería el 2, porque es lo que más se repite. ¿Ok? Entonces, estamos listos. Por esta parte no tenemos que explicar mucho más. ¿Ya? Ahora, si ustedes han visto, bueno, si es que no lo han visto, les grafico un poquito. Generalmente, cuando hacemos un estudio, generalmente tenemos un tipo de gráfico más o menos así. No se da en todos los casos, pero en la mayoría tenemos un tipo de gráfico así, ¿ok? Donde aquí tenemos la media aritmética, que es la mitad entre todos los puntos. Igual podemos encontrar la mediana y la moda.
¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque no todos los datos, bueno, la media aritmética nos da un punto de partida, ¿ya? Pero no significa que este sea el único, se podría decir, punto, sino que también existen en estos tipos de estudios o en este tipo de estadística, existen datos, se podría decir, sí, datos que están alejados un poquito de la media aritmética, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es el rango de de nuestros datos que tenemos, ¿ya? ¿Saben cómo obtener el rango, tal vez? Primero, en matemática, ¿qué les dijeron que es el rango? ¿Qué tenemos como definición del rango o qué es lo que ustedes entienden por el rango? ¿No? ¿Nadie? El recorrido. Recorrido. Exacto, todos los valores que puede tomar en el eje Y una función, ¿ya? De Ajá. manera así general, ¿ya? En este caso es, bueno, como dice aquí en su libro, es el tamaño del intervalo de la muestra, ¿ya? O sea, es saber qué, más o menos cuántos elementos tenemos en nuestra muestra, ¿ya? Es más o menos ver entre el extremo, entre ambos extremos, más o menos cuánta diferencia hay, ¿ya? Entonces, como dice este ejemplo acá, el rango, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos obteniendo los dos datos más lejanos. Por ejemplo, si tengo esto, ya. ¿Cómo obtengo el rango de este grupo de elementos? Simplemente tomo los extremos, que es el primero y el último, y resto el último del primero. O sea, tomo 22 menos 1 y esto me da 21. Entonces tengo un rango, en este caso, de 21 elementos. ¿Ya? Más o menos como para irlo viendo. ¿Ya? Ahora, tenemos algo que es muy importante, que se llama la varianza. La varianza es la distancia que existe entre los valores de una serie y la media. Mientras este valor se aleje del cero, más lejanos serán los valores a la media. ¿Ya? Entonces, ¿cómo expresamos la varianza? ¿Por qué empecé desde la media? Porque la varianza tiene la siguiente fórmula. Varianza es igual a la sumatoria de ¿qué? De el valor 1 o el valor cualquiera menos la media total de todos los elementos al cuadrado sobre la cantidad de elementos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos que ponerle de n y de i igual 1. Sí, de i igual 1. ¿Ya? Esta se podría decir que es la fórmula matemática para calcular la varianza. ¿Ya? Ahora, vamos entendiendo qué es esto, porque si yo les pongo esto y les digo, ya, calcúlenme la varianza de tal dato, no vamos a entender. ¿Ok? Entonces, vamos viendo un ejemplo que tenía por aquí. ¿Dónde está? Déjenme encontrarlo. Ya. Ya. Vamos a tomar este grupo de datos. Mirá, tenemos este grupo de datos. 2, 3, 6 y 8. ¿Ya? Y 11.
Tenemos este grupo de datos, ya, más o menos así, si es, como les voy a enviar un deber, más o menos así es como van a ser los ejercicios, ya, así que pónganle atención a esto, ya. Entonces, tenemos estos datos, ya. Y yo les digo, calcúlenme, en este caso, la varianza de estos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que obtener la media aritmética. ¿Por qué tenemos que obtener la media? Porque aquí en la fórmula de la varianza nos está pidiendo eso. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer la media aritmética de todos estos números. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la fórmula? Media aritmética es igual a la sumatoria de los elementos sobre el total de todos los elementos. ¿Ya? Entonces, la media aritmética de este grupo de números sería 2 más 3 más 6 más 8 más 11 sobre, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cuánto nos da eso? Nos da un total de 2 más 3 más 6 más 8 más 11 entre 5. Ya, nos da una media aritmética de 6. Ya, en este caso. Listo, entonces ya sabemos la media aritmética de este grupo de datos. Ahora, yo les pedí la varianza. Entonces deben saber, deben utilizar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, para encontrar la varianza de este caso sería, varianza es igual a, aquí miren que les dije que es la sumatoria de esta cosa de aquí adentro. ¿Ya? Entonces tenemos que, con cada dato, utilizar esta fórmula. ¿A qué me refiero? Que debemos hacerlo así. Varianza, en este caso, de este ejercicio de aquí, sería igual a el dato, en este caso, o sea, el elemento de los datos que nos dieron, en este caso, por ejemplo, 2, menos, aquí lo que sigue, la media aritmética, que sería 6, al cuadrado, y ese es del primer elemento, ¿ya? Entonces, como aquí me dice la sumatoria, entonces tengo que sumar más el segundo elemento, que sería 3 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado, más 8 menos 6 al cuadrado, más 11 menos 6 al cuadrado. Todo esto sobre, en este caso n, es el número de elementos que existen. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces esta es ya aplicada la fórmula de la varianza con nuestros datos que teníamos aquí, con estos 5 datos de aquí. ¿Ya? Y ahora tenemos que ir haciendo, pues, la suma. Entonces, a ver, vamos viendo uno por uno. ¿Qué tenemos? 2 menos 6 nos da 4. Nos da menos 4. En este caso, tienen que acordarse que como tenemos un cuadrado que está fuera de toda la expresión, no importa la suma, la resta que esté aquí adentro, el resultado siempre me va a dar un número positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? 2 menos 6 da 4. Al cuadrado nos da 16, ¿verdad? Nos da 16 aquí. En este de aquí, 3 menos 6 nos da 3. Al cuadrado, 9. 6 menos 6, 0. Al cuadrado, 0. 8 menos 6, 2. Al cuadrado, 4. 11 menos 6 nos da 5. 11 menos 6 nos da 5. Al cuadrado nos da 25. ¿Ok? En este caso tenemos que hacer la suma y aquí nos daría sobre 5. Esto nos da 16 más 9 más 4 más 25. Nos da un total de 54.
quintos. Si ustedes dividen 54 entre 5, nos da una varianza del 10,8, de 10,8. ¿Ya? Ahora, ¿para qué les pido yo esto? ¿Qué es lo que me interesa saber? Esta era la media aritmética, si ustedes se acuerdan. ¿Ya? Pero esta es la varianza. Es una manera de explicar la desviación que existe de los datos entre la media aritmética y los datos ya reales, como quien dice. ¿Ya? Entonces es como que tienen, bueno, aquí tienen la media aritmética y esta es la desviación. ¿Ya? Más o menos. Ahora, otro, ya. Ahora, otro, algo que también es importante saber es lo que viene siendo la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar nos dice más o menos cuál es la distancia promedio, se podría decir, entre la media aritmética, o sea, entre este dato de aquí, y cualquier otro dato de los datos, o sea, cualquier otro dato. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la desviación más o menos entre este 6 y este 11? Ya, más o menos. ¿Cuál es la desviación de esa tendencia? ¿Ya? Entonces, vamos anotándole aquí. La desviación estándar, desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar se realiza una vez hayamos obtenido la varianza. ¿Por qué? ¿Por qué se hace después de esto? Porque la desviación estándar es simplemente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Así de simple. Entonces, si ya yo obtengo la varianza, simplemente le tengo que sacar la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, si quiero saber la desviación estándar, tendría que sacar la raíz cuadrada de, en este caso, 10,8. 10,8. Ya, y esta sería la desviación estándar de mis datos en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, si ustedes sacan la raíz cuadrada de esto, nos da 3,28. ¿Ya? Esa es las medidas de, en este caso sería la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ustedes obtienen sus datos, ya su serie de datos, que pueden, como pueden ser 5 datos, pueden ser 1000 datos. Utilizan la fórmula de varianza y después obtienen la desviación estándar sacándole la raíz cuadrada a ese valor. ¿Ya? Obviamente cuando ya se trabaja con muchísimos datos, con 1000, 2000, 3000, 100,000 datos, 1,000,000 de datos, no nos vamos a poner a hacer esto de aquí manualmente. Se nos va la vida. ¿Ya? Sino que ya existen programas en los que ya, programas de computación, en los que ya esto nos lo hace, se podría decir automáticamente. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es importante saber es ver las medidas de posición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto me sirve para ver, por ejemplo, para dividir por sectores mis datos o para dividir por grupitos mis datos. ¿Ya? Entonces, generalmente existen 3 que son los más utilizados. Voy a borrarles esto de aquí. ¿Ya? Borrarles todo esto para ir viendo lo otro. Esto. Ahí. ¿Ya? Esto. Ya. Ahora,
como les decía, existen principalmente tres tipos de medidas de posición. O sea, existen tres tipos de divisiones principales. ¿Ya? Viendo por acá las medidas de posición. Es simplemente la manera en la que nosotros podemos dividir nuestros datos. ¿Ya? Por ejemplo, existen las tres principales que se llaman los cuartiles, los quintiles, ¿sí? Perdón, los deciles y los percentiles, ¿ya? Se podría decir que son los más usados, pero en general uno le puede dividir como a uno le dé la gana. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Los cuartiles no es más que dividir nuestros datos en grupos de 4. O sea, si por ejemplo tengo 16 datos, si les divido en 4 grupos, o sea, es dividir el total de mis datos, de mis elementos, en 4 grupos, ¿ya? Si por ejemplo tengo, como les digo, 16 datos y les divido en 4 grupos, ¿cuántos grupos me dan? 4. Si tengo 32 grupos y les divido y quiero dividirles en 4 grupos, cada grupo tendrá, en este caso, 8 elementos, ¿ya? No sé si me entienden, pero si no me entienden, vamos a hacerle un poquito más gráfico, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos un grupo tenemos 32 elementos, ya en un grupo. O sea que, por ejemplo, tenemos, yo que sé, así, etcétera, ¿no? ¿Ya? Tenemos 32 de estos, ¿ya? Pero yo digo, no, o sea, para mi estudio, yo quiero dividir en grupos de 4. Ya necesito sacar 4 grupos, ya de todos estos datos, de estos 32 datos, necesito sacar 4 grupos, porque eso es lo que me sirve a mí para mi estudio. Entonces, ¿qué hago? Divido este 32 en cuartiles, ¿ya? En grupos de 4. Entonces, ¿cuántos grupos me saldrían? Obviamente 4. Entonces, tengo 4 grupos, pero cada grupo, ¿cuántos elementos tendría? Tendría en este caso, como son 32, dividido para 4, tendría 8. 8. Exacto. ¿Ya? Entonces, así funcionan los cuartiles. Los deciles es lo mismo, pero dividido para 10. ¿Ya? Y los percentiles es dividido para 100. Ustedes pueden hacer como a ustedes les convenga. Si necesitan hacer de 5, en quintiles, en heptiles, me parece que son, de 7, pueden hacer de 8, de 10, de 12, de lo que ustedes necesiten, ¿ya? Eso ya queda independiente de cada uno. Pero en general, los que más se utilizan son estos 3 de aquí, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos ya divididos nuestros datos, y yo, por ejemplo, quiero saber a qué cuartil, por ejemplo, pertenece X dato, necesito utilizar una fórmula. O sea, por ejemplo, imaginen que tenemos nuestros, con el ejemplo de aquí que teníamos, ¿ya? Imaginemos que yo quiero saber en qué cuartil está, por ejemplo, el número 8, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Yo quiero saber en qué cuartil está este. Entonces yo debo utilizar una fórmula. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la manera, se podría decir, larga de hacer esto? Primero tendría que ordenar todos estos datos, o sea, ponerles en orden. O sea, uno, en este caso sería ordenar 1, 1, 1, 1 y los que vengan unos. Después 2, 2, 2, etc. ¿Ya? Tendría que ordenar primero, después contar grupos de 8 y hacerles bloquecitos. Por ejemplo, coger 2, 4, 6, 8 y decir, este es mi primer cuartil. 2, 4, 6 y 2 más aquí y este es mi segundo cuartil. Y así. Y después ver qué dato es el que necesito y ubicar dónde está. ¿Ya? Entonces, es un trabajo tedioso hasta cierto punto.
que sería muy distinto si es que yo utilizo la fórmula. Está en el segundo cuartil. Ya, exacto. En este caso está en el segundo cuartil. Pero si yo quiero utilizar mi fórmula, que es mucho más fácil, que me bota este dato inmediatamente, me dice que la posición está dada por K por N más 1 sobre, en este caso, la medida de posición, ya sea cuartiles, deciles o percentiles, o lo que ustedes estén utilizando. ¿Ya? Donde K representa el número de... donde K representa el número de cuartil, decil o percentil, cuya posición deseamos hallar, y N es el número de datos que tenemos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos viendo esto. Dicen que era NH. NH, ¿dónde? En la fórmula que puso de posición. NH. ¿Dónde está NH? A ver, vamos escribiéndolo bien. A ver, aquí es K por N más 1. Entonces, nosotros queremos ubicar la posición de un cuartil, ¿ya? Entonces debemos utilizar esta forma. Posición es igual a K por N más 1 sobre MP, la medida de posición, en la que dividamos. Entonces, esto nos sirve para encontrar la posición del cuartil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quiero encontrar el cuartil 3. 3 por N más 1, teníamos 32 elementos, ¿se acuerdan? Más 1 sobre la medida de dispersión, que en este caso serían 4. Entonces, esto nos da, déjenme ver cuánto nos da, 3 por 33 entre 4. 24,75. ¿Ya? ¿Esto qué significa? A ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo explico? El cuartil, en este caso, número 3, que era el que estábamos buscando, equivale al valor de 24,75. Ok, entonces en esta serie de números, en algún punto debe existir este número. ¿Ya? Y esa es la posición del cuartil. Si no les quedó claro, vamos viendo, antes de que termine, el ejemplo que tenemos en este caso en el libro, para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Ya? Que es con menos números y así nos permite controlar un poquito más la situación. 4, 6, 8, 10 y 15. ¿Ya? Entonces, estos son los datos que tenemos. Entonces, queremos ver, queremos encontrar en qué posición estaría el cuartil en este caso. Hagámosle, aquí le hace con el 3, hagámosle con el cuartil número 2. ¿Ya? Entonces, posición es igual a K, que sería el cuartil número 2, por N más 1 sería 2, 4, 6, 7 y 1, 8. En este caso sería 7 más 1 sobre la cantidad de elementos que sería 2, 4, 6, 7. ¿Ya? En este caso nos queda que 2 por 7 más 1 queda 8, nos da 14, ¿qué digo? Nos da 16, perdón. 16 sobre 7. Esto nos da 2,28. ¿Ya? Ya. A ver. Vamos viendo por qué nos da eso. Ah, no, perdón. Aquí no es 7. Porque ahí estaríamos diciendo que estamos dividiendo en 7 grupos. Aquí debería ser 4.
estábamos dividiendo para 4. ¿Ya? Entonces, aquí que nos dice 16 entre 4 nos da 4. Entonces nos dice que la posición del cuartil 2 empezaría aquí. ¿Ya? Esto no lo vamos bueno, esto más que nada era para que ustedes tengan en claro lo que es esto, por si algún día necesitan usarlo. No está no es tan